La radio que usted cariñosamente llama La Poderosa. Debate, análisis, temas de la agenda nacional se presentan de una manera objetiva y precisa. Las cosas como son, con Josué Natán Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué enorme placer saludarles, 2:03. Estamos ya en Las Cosas Como Son Radio, en La Poderosa y SKL, que me encanta venir. Cuando no vengo me pongo triste, me tengo que ir para la casa, pero sí, cuando tengo que venir voy a almorzar a la casa rápidamente y después regreso y pues siempre muy contento de poder venir a esta maravillosa cabina azul, icónica cabina azul. Hoy vamos a hacer una plática muy interesante con nuestro buen amigo que es miembro fundador del movimiento San Salvador, otra ciudad es posible. Bueno, quien no conoce a Andrés no es salvadoreño. No sabe de lo que se ha perdido. Andrés es ese tipo de gente que conoce todo el mundo. Es cierto, es verdad. De esos que no pasan desapercibidos. Tiene bastante... Tenés bastante pegue, Andrés, tenés bastantes cheradas, ¿verdad? Sí, gracias a Dios me puedo jactar de que hay más gente que me quiere que la que no me quiere. No, pues sí, pero eso pasa en la vida, ¿verdad? Así es, nadie es monedita de oro, ¿verdad? Dicen que el mejor tesoro es el amigo, ¿verdad? Pero, claro, chica, encontrar verdaderos amigos en estos sagrados tiempos también es bien complicado, ¿verdad? Fíjate que yo tengo 3 buenos amigos. A los que les puedo decir de verdad, mis amigos. Me lo han demostrado en la buena y en la mala. Eso es el toque. Pero más en las malas que en las buenas. Sí, eso es el toque, porque regularmente todo mundo tiene buenos amigos en las buenas, ¿va? Sí. Cuando sos próspero, sí, cuando sos exitoso, sí, cuando te va bien en la vida. Cuando sos funcionario público. Cuando sos funcionario público. Pero cuando caes en desgracia, ¿verdad? Olvídate. Como que sos la peste. Como ¿verdad? Que tenés lepra. Exacto, así es. Tú lo dijiste. Pero bueno, siempre me encantan las pláticas. Te veo bien activo en medios, Andrés. Mira, hoy en la noche tenés otra entrevista. Y hoy tengo otra entrevista. Y ayer estuve en el 21. Ajá. Y en fin, me siguen llamando y yo quiero agradecer por los espacios que me dan. Y ojalá que a las gentes que nos escuchan, pues les sirva de algo los conceptos que transmitimos. Sí, pues sí. Y bueno, al parecer los comentarios, mis apariciones han sido muchísimo más los en positivo que en los ni siquiera negativos. Pues sí, lo que pasa que, Andrés, mira, lo vamos a discutir como en primer punto, y es el tema de la oposición política del país, ¿verdad? O sea, aquella oposición dura, recalcitrante, que no ve nada bueno, que solo ve cosas malas, que está cruzando los dedos para que caiga un chaparrón de agua y que salga mal la inauguración de los Juegos Centroamericanos del Caribe. O sea, ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, el rol de la oposición, el hecho de que la oposición no logre encontrar el camino, el rumbo hacia la consolidación ni siquiera de un proyecto político. O sea, el presidente no han logrado descifrar la manera de actuar políticamente y electoralmente del presidente, y tampoco no han logrado descifrar la manera de hacer gobierno del presidente. Los tiene, dicen muchos, confundidos, ¿verdad? Y por eso es que no logran pues dar pasos en firme hacia lo que deba de ser un camino, porque imagínate, al mismo gobierno, yo sé que tú estás de acuerdo en esto, le conviene una oposición fuerte que te haga caminar por lo recto, ¿sí o no? No solo le conviene, yo creo que debe de estar muy interesado en que haya una oposición fuerte, sólida, pero fundamentalmente pensante. Eso. Es decir, que él dijo una vez, no me dejen solo. Una oposición no lo debe de dejar solo. ¿Por qué? Porque la crítica constructiva, la crítica con visión, debe de precisamente enderezar algunas cosas que podrían estar en negativo. Por ejemplo, ayer en estos programas en que he estado, en lo personal,
yo le he hecho un llamado al viceministro de Transporte, de la forma más constructiva posible, porque creo que sus técnicos se lo engancharon. Le han dado un análisis sobre viabilidad en una parte específica de la ciudad, en que lo que hicieron, pues, entorpece el tráfico más que agiliza el tráfico. Entonces, ese tipo de construcción, ese tipo de aporte, creo que es valedero. Otra cosa adicional a eso es que rectificar. Si quien gobierna es criticado y la crítica lo hace rectificar, hombre, si rectificar es de sabios, cabrón. Entonces eso fortalece todavía más el ser buen gobernante, poder rectificar las cosas en que se han metido la pata, disculparse en determinado momento, como ha hecho más de algún ministro. Yo creo que es correcto. Si se da cuenta que metió las patas, pues rectifique, hombre, y sigamos para adelante. Sí. El problema fundamental que tiene El Salvador, desde mi perspectiva, es que no tenemos un proyecto país. No podemos ver para adelante, vemos hacia la nariz. Nadie ve más adelante de la nariz. Y eso nos hace tener proyectos, digámosle, a medio andar. Yo diría que tenemos proyectos de muy corto plazo, ese es el punto. Fíjate que yo me atrevería a decir, y con perdón a la gente que se considera grandes empresarios, yo creo que en este país no hay ni un solo empresario, ni uno solo. ¿Qué es lo que tenemos? Grandes comerciantes. Y son muy buenos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un empresario entiende el largo plazo. El comerciante solo entiende el corto plazo. Por eso, si esto vale 10, te lo puedo vender en 15. Un empresario te lo vende en 15. Un comerciante te lo vende en 100. Porque le interesa el hoy. Resuelvo hoy y me hago millonario hoy. El corto plazo es el que lo rige. Y aquí ves grandes comerciantes. Por eso estamos llenos de centros comerciales. Porque comerciamos. Muy bien. Pero poca inversión en industria. Muy bien, perfecto. Bueno, hago una pausa. Una probadita de cómo va a estar la plática con Andrés Espinosa esta tarde en Las Cosas Como Son Radio. Así que no nos cambia, regresamos inmediatamente. Exprésate. Comparte. Escríbenos en WhatsApp 7861-9808. YSKL. 104.1 FM. Sigue la transmisión en vivo de Las Cosas Como Son en Facebook. @Radio YSKL. Sigues con Las Cosas Como Son en YSKL. Eso seguimos conversando con Andrés Espinosa del movimiento San Salvador, una nueva ciudad es posible. Como estamos hablando, Andrés, dejábamos pendiente el tema de la oposición que estamos viendo y pues planteábamos una idea para desarrollarla en este bloque y pues le sumo otra. Mira, prácticamente que todos los sondeos de opinión plantean, cualquiera que tú agarres, dentro y fuera, que a 4 años de gestión el presidente de la República continúa gozando de altos niveles de aceptación y popularidad. La última fue la de la UCA, anteriormente a esa estaba la de la Universidad Francisco Gavidia y también Sid Gallup y también entiendo TD Research, como que también hicieron algo similar. No habíamos visto un presidente en las últimas 3 décadas que a 4 años de su gestión tuviera esos niveles de aceptación. Hay quienes consideran, Andrés, que esto tiene que ver con haber solventado el problema más sentido de los salvadoreños, que era el tema de la inseguridad. ¿Tú lo compartes? Mira, yo estoy claro que el nivel de popularidad del señor presidente es elevado, es sumamente elevado. Y coincido con que, pues yo creo que en la historia, no recuerdo un presidente que haya tenido números parecidos a 4 años de gobierno. Volviendo al tema de que coincidimos en que este gobierno necesita o debería de tener una oposición más inteligente, más organizada, más pensante. Pensando en eso, pues sí, en las encuestas sale muy bien el señor presidente, pero
las alcaldías salieron muy mal, con una nota de 4.5, 4.7. Sí. Entonces, 4.4, 4.4, imagínate. según la encuesta de la UCA. Vaya, imagínate, 4.4. Y eso lo puedo creer. Yo me muevo mucho en las municipalidades. A mí me buscan muchos alcaldes de todos los colores y de todos los ¿Y sabores. esa es responsabilidad del presidente? No. No, lo que te quiero decir es que, vaya, allí hay una posibilidad real con una oposición organizada, pensante y viendo al futuro. Ahí tiene un mercado donde crecer. Buen punto. Bueno, ya perdimos la guerra contra el hombre de arriba, pero aquí tenemos donde jugar. Terreno fértil. Sí, tenemos terreno fértil. Sí, y definitivamente. empecemos a cosechar. Yo creo- Y empecemos a construir una visión de país a partir del territorio. Como yo les he dicho a muchos de ellos, lo que hay que hacer es una cabeza de playa, hombre. Mira, por ahí un partido no de gobierno ganó en las elecciones pasadas un municipio. Ciertamente está en Cujucuyo, allá, Lejos, sí. por donde el diablo perdió la chancleta, dice la gente. Entonces yo le decía a uno de los miembros de ese partido, mira, si vos querés, con mucho gusto, yo puedo asesorar a ese tu alcalde. No lo dejes solo y crece, le decía yo. Pues sigo esperando. Siquiera que me lo presenten después de 2 años y algo. No, Entonces, pero ¿cuál es mira, la visión? qué buen punto lo que decís, ¿verdad? Ahí está una especie de oportunidad. Claro. Porque en la adversidad siempre hay que encontrar el camino hacia una verdadera oportunidad, ¿verdad? Claro. Pero ni eso ves, hombre. Sí, ese es un problema, que esta oposición, bueno, en tus otros programas y en otros programas desde hace ya mucho tiempo, yo vengo martillando. El Salvador necesita que veamos para adelante, más allá de nuestra nariz, todos, ¿eh? Y eso quiere decir tener un movimiento más que de oposición, un movimiento de proposición. Por ejemplo, yo me reuní con un grupo de oposición, entre comillas, hace ya mucho tiempo. Y yo les decía, miren, yo aquí veo economistas, les decía, aquí veo trabajadores sociales, aquí veo abogados. ¿Por qué no se hace un subgrupo de gente especializada y sale antes que el presidente con una proposición sobre el tema pensiones? Y así ustedes van marcando agenda. Entonces el presidente va a tener que reaccionar ante una propuesta que venga de la sociedad civil. Nunca hicieron nada, ni siquiera se evaluó el tema. A los días salió el presidente con una propuesta en la que yo por lo menos no estoy tan de acuerdo. Pero sí, claro, pero al final se tuvo que aprobar lo que el presidente mandó porque no se planteó de una manera seria alguna otra propuesta. Una búsqueda de algo alterno. Sí, claro. Vaya. Pero al final, fíjate, ¿viste lo que pasó con el proyecto de potenciar desde la sociedad civil una sola fórmula presidencial, verdad? Vaya. Que todo o sea, se los revienta un medio de comunicación digital, lo reafirman personas que habían estado ahí, como la licenciada Julita Evelyn Martínez, la purgan, o más bien le dan o te vas o te callás, ¿verdad? Y bueno, todo el mundo niega el haber estado en eso, ¿verdad? Y al final terminan aceptándolo. Entonces, hasta en ese tipo de cosas ves tú, definitivamente hay una falta de liderazgo, una falta de coordinación, una falta de verdaderamente planteamientos programáticos de cómo actuar en una situación como la que en este momento el país tiene, que es precisamente un presidente que sale del hartazgo de la gente de los partidos políticos tradicionales. Mira, hace unos años las Naciones Unidas puso en El Salvador un tipazo, ese señor es un tipazo, una figura mundial impresionantemente correcto, que es el doctor Benito Andión. ¿Para qué lo puso en El Salvador? Gobernaba todavía el FMLN. ¿Para qué lo puso? Para que hubiera una discusión nacional de una nueva generación de acuerdos de paz. ¿Sí? ¿Qué puntos, cómo quedaron los acuerdos de paz? ¿Qué se cumplió y qué no se cumplió? ¿Qué es lo que hay que cambiar para adelante?
él venía por un tiempo bastante prolongado, pero yo entiendo que al tercer, cuarta semana salió corriendo de El Salvador, arrancándose los 3 pelos que tenía en la cabeza. ¿Por qué sale así? Él dijo, en este país los salvadoreños entienden negociar, sí y solo sí, mi enemigo hace lo que a mí me da la gana. ¿Cómo vas a negociar? ¿Cómo vas a montar un país con un futuro si todo el mundo quiere que se haga su eterna voluntad? En tu programa yo dije, y creo que aquí también, que yo tenía una varita mágica para resolver los problemas de El Salvador, de todos los problemas de El Salvador. Yo tengo una varita mágica que lo resuelve. ¿Y cuál es la varita mágica? Ponernos de acuerdo. ¿Ves? Si es tan sencillo como eso. Pero lo primero que tenemos que entender para ponernos de acuerdo es que mi derecho llega hasta donde comienza el tuyo. Si no entendemos eso, entonces seguiremos como estamos, comiéndonos unos con otros. Mira, hay algunos partidos chiquititos que andan jugando de un lado y del otro, y voy a decir el nombre del que yo me refería en aquel momento, Cambio Democrático, hombre. Yo decía, en aquel entonces decía, es que el CD no tiene nada, pero se pelea por todo. Y los partidos pequeños, todos ahorita están en conflicto. Todos. Bueno, me da la impresión que estas nuevas ideas tiene ahí un reacomodo a partir de lo que yo estoy viendo en las redes. ¿Conflicto o crisis, vos? Seamos benevolentes. Conflicto. 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 ¿Ok? Es decir, todavía yo le doy el beneficio de la duda porque hay gente muy buena en la oposición. Vaya, fíjate. De alta calidad. Fíjate que lo que planteas, todos los partidos están, dices tú, en una especie de... reacomodo, digamos. Sí, claro, vaya. Obviamente que en el partido de gobierno o en el partido que el presidente ayudó a fundar, ¿verdad? Como en Nuevas Ideas, están puestos todos los ojos sobre cómo van a hacer las cosas, ¿verdad? Sí. Y fíjate que volviendo al tema de los municipios, porque hay un montón de gente impresentable que han hecho mal el trabajo, que la gente lo señala, lo cuestiona, y ahí van de nuevo de candidatos y el partido les ha dado el aval para que se candidaten. Sí. Y tú dices, ay, hay un terreno fértil, porque la oposición no tiene que pensar en que le puede ganar el presidente, o que pueden sacar una cantidad de diputados para la Asamblea Legislativa, pero sí pueden gobernar los territorios. Sí. Los 44 que han quedado, ¿verdad? Vaya, y fíjate lo de los diputados. Pues sí, si alguien quiere cambiar el estilo de gobierno del señor presidente, tiene que tener al menos la mitad más uno de los diputados. La mitad más uno de los diputados, si no me equivoco, eran 43 diputados. ¿Sí? Con la nueva fórmula territorial, entonces hoy solo van a ser... ¿cuántos diputados quedaron? 60, ¿va? 60 quedaron. 60 quedaron. Hoy necesitas 31. Hoy necesitas 31. Entonces, yo veo como una ventaja para la oposición. Okay. Pero cuando hablo con la gente que está cercana a la oposición, lo que hace es se siente frustrada. Con este cambio lo han hecho para que no metamos ni uno. Por Dios, yo lo veo como una oportunidad para todo aquel que piensa diferente. Sí, claro, fíjate, y voy a la pausa, pero eso pasa por una evolución palpable, que la gente la pueda ver y diga, no hombre, en serio, echaron a todos aquellos que estaban salpicados por los escándalos de corrupción, por lo que sea, es una nueva generación. Pasa por todo eso, yo sé que tú lo sabes. Claro. Ahora, está pasando eso en los partidos políticos, ahorita que vienen en sus elecciones internas. Tal vez no sea una pregunta que pueda tener respuesta ahorita, este día, porque vamos a esperar con qué personas salen, ¿verdad? De candidatos a diputados, de candidatos a las alcaldías. De ahí tenemos que partir a hacer razonamiento. Bueno, sí están entendiendo, están cambiando, están tratando de mandar esos mensajes a la gente de que, bueno, se quieren transformar para hacer una opción seria, ¿verdad? Y viable para la población. Sí. Vamos a la pausa, regresamos. @Radio YSKL. Sigues con Las Cosas Como Son en YSKL. A ti, a tu familia, a tus amigos, a todos les puede cambiar la vida cuando juegas lotería. ¿Qué esperas? Compra ya tu 20º Lotería, patrocinador oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Bueno, mira,
¿Cuál es la estrategia, Andrés, que hemos visto de la oposición? Insultar al presidente, atacar al presidente, y no solo al presidente, sino también a su familia, descalificarlo, señalarlo, y es claramente una estrategia que no les ha funcionado, Andrés. Mira, en ese sentido, a mí sí siento que ahí el señor presidente es un fenómeno. Es decir, el único personaje político que yo he visto en el mundo que entre más lo insultan, más sube su popularidad. Sí. Sí. Ahí sí hay que verlo como algo interesante mercadológicamente que tenemos que aprender. Por cómo pasa ese fenómeno. De que pasa. Entonces, perdóname, si yo como oposición estoy viendo que insultando lo fortalezco, deja de insultar, hombre. Además, siempre he dicho que los insultos y las campañas sucias no llevan a nada más que al odio. Y esta sociedad, si algo no necesita, es más odio. ¿Por qué no ves, Andrés, a la oposición en el territorio mejor, proponiéndole a la gente cómo pueden hacer mejor las cosas? Es difícil, claro está, porque fíjate que tuvieron la oportunidad en 30 años de resolver el problema de la inseguridad, por ejemplo. No lo hicieron. Es difícil llegar a los territorios y presentarte como una opción para poder resolver algunos temas importante del país, claro está, pero no ves a los partidos tradicionales, FMLN, principalmente Arena, haciendo ese esfuerzo en territorio. Pues. Volvemos a lo mismo. Es decir, aquí no hay empresarios, pero tampoco hay estadistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque Arena creyó que iba a gobernar toda la vida. El Frente creyó que iba a gobernar toda la vida. Sería un error del señor Bukele pensar que va a gobernar toda la vida, dada la historia que tenemos. ¿Sí? Mejor garantizar lo que pueda garantizar en función del bien común. Fíjate que para mí, una vez, te puedo contar esta anécdota, a mi hijo le dejaron una tarea, estaba bien chiquito aquel, le dejaron la tarea de definir qué es política. Entonces yo dije, hombre, ¿cómo llegó a una conclusión que mi hijo la pueda entender siendo tan pequeño y que también defina lo que yo creo que es política? Entonces yo llegué a esta conclusión y así se fue la tarea. Política es el arte de confrontar y conciliar las ideas en la construcción del bien común. Sí, quiere decir que si no crecemos todos, al final de cuentas vamos a perder todos. Con el abuelo, Héctor Silva, el que fue alcalde, con él yo aprendí que gobernar es el acto de conciliar intereses, no de imponer intereses. Pero ¿qué ha pasado durante todos estos años? Como te digo, Arena no quiso perfeccionar esta imperfecta democracia. El Frente lo prometió que lo iba a hacer, pero hizo todo lo contrario. Por eso se le cree menos al Frente. Arena, pues sí, ya sabíamos lo que era Arena. Y Arena instauró el sistema que aún tenemos. Y es que un sistema exitosísimo. ¿Por qué? Porque ha producido lo que tenía que producir. Menos ricos, que cada vez son más ricos, y más pobres, que cada vez son más pobres. Ese es el sistema que tenemos. Y eso no va a aguantar mucho. El Lula se está estirando demasiado. Hay que corregir eso. Hay que ver de verdad el país como estadista, no como político. ¿Qué opinas de la reelección presidencial y todo lo que el presidente ya se inscribió en nuevas ideas para poder buscar continuar gobernando el país? Con todas las críticas, ¿verdad?, de sectores de oposición. Mira, técnicamente es bien sencillo. Es decir, que es inconstitucional, es inconstitucional. Ahí ponele las flores que querrás. Pero de que es inconstitucional, es inconstitucional. Claro, pues las encuestas dicen que debe de ir.
Si yo hubiera sido asesor en ese momento, como algún día lo fui, más en términos municipales, pues yo le hubiera dicho, mira, estos 5 años pone a tu hombre de confianza. Cambiamos la Constitución y después te reelegí 100 veces. Pero bueno, sus razones tendrá para seguir haciéndolo ahora. Ahora, yo creo que el apoyo que va a tener es alto. Sí, claro, pero Va a ahí a tener eso esa. iba, Andrés. ¿No debe de importar lo que el pueblo considere? Es que mira, ¿No debe de importar que el pueblo desee que el presidente Bukele continúe siendo ocupando la primera magistratura de este país? mira, ¿qué es más importante? ¿Qué es la Constitución de la República? ¿Qué es la Constitución de la República? Las normas mínimas en las que hemos estado de acuerdo. Mínimas. Sí. Y si no cumples las normas mínimas, el problema no es que el presidente incumpla la Constitución. El problema es que si la incumple el presidente, la voy a incumplir yo y aquel y el otro. Y eso se va a prestar a una anarquía. Te pongo un ejemplo sencillo que me pasó hasta esta semana. Yo iba subiendo una calle de un solo sentido, por supuesto iba en el sentido correcto, ¿sí? Cuando venían 2 de estos muchachos que dan vía en las calles, ¿cómo se llama? Gestores de tránsito. Gestores de tránsito. Venían en moto en sentido contrario. Sí, yo me paré y paré a uno de ellos. Y le dije, mira, le dije, ¿y que no sos vos el primero en hacer cumplir las leyes de tránsito? Viejo, tal por cual, que qué le importa, que el régimen. Me pegó una insultada. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Cualquiera va a violar la ley de tránsito porque los mismos gestores te dan el ejemplo. Ese es el riesgo estratégico de no cumplir las normas en las que estamos medianamente de acuerdo. Pero Andrés, vaya, te lo voy a plantear de esta manera. Hay una resolución de la Sala de lo Constitucional. En el pasado habían salas de lo constitucional que habían interpretado tarde, pero lo habían interpretado, porque recuérdate tú que esta sala de lo constitucional que fue denominada como la de los magníficos, todavía es quienes son, ¿verdad? Sí. Y yo los apoyé siempre, excepto en una resolución. La del CITRAN me pareció una aberración urbana, Vaya, pero bueno. pero espérate, o sea, vaya, mira, ahí voy al tema y después te aterrizo con la pregunta. Ellos, fíjate de que cuando Elías Antonio Saca se presentó como candidato a la presidencia, ellos dijeron que no podía él porque era inconstitucional, pero lo dijeron hasta después que habían pasado las elecciones. ¿Y que si hubiese ganado las elecciones Elías Antonio Saca? Pues Hubieran dado esa resolución. Pues como nos dice la Constitución, hubiéramos tenido que hacer una insurrección y quitar a Elías Antonio Saca. Eso es lo que históricamente hubiéramos estado obligados a hacer. Pero ¿quién es el llamado en la Constitución a hacer la insurrección? Mira, exactamente. ¿Quién es, Andrés? Exactamente, el pueblo. ¿Y el pueblo qué quiere en este momento? Es lo que te digo, exactamente, es lo que te estoy diciendo. Hacerle como le hagas, está bien. El señor presidente ya se presentó y va a correr, está bien. Pero me preguntaste qué pienso yo. No, claro, Y pero yo pienso que no hay por qué romper esa norma. Hay otra forma de hacer lo mismo. Pero- de llegar al... Y el señor presidente, aunque pusiera quien pusiera, y seguiría gobernando. sí, pero al tema, porque muchos de la oposición han dado por el doctor Miguel Fortín Magaña, Ronald Umaña y todos estos señores que andan en la oposición política ahorita mismo y que no les gusta que hablen de ellos y se enojan porque uno se refiere a ellos con respeto, por supuesto, porque están empujando un proyecto de la oposición política para conformar una fórmula que surja desde la sociedad, ¿sí? Y es válido. Pues sí. Claro que sí. Ahora, a lo que voy yo, Andrés, es de que ellos hablan de ese tema, de que el pueblo debe ir a hacer la insurrección. Yo no hablo de que el pueblo debe. Yo solo hablo que ahí dice. Ahí dice. Pero mira, pero por eso, no te concentres en eso. No te concentres en el punto. Lo que va a pasar, ya está claro lo que va a pasar. Me preguntaste qué opinaba yo. Yo le hubiera sugerido al señor presidente que lo hiciera de otro modo, que hiciera exactamente lo mismo, pero de otro modo, obteniendo los mismos y la resultados. resolución que cambia la línea jurisprudencial no es válida. Es que ese es otro tema. Ese es otro tema. Los interpretadores de la Constitución Lo cambiaron. lo interpretan en su momento. Están diciendo que se puede, entonces se puede.
Yo sigo creyendo que ahí dice que no se puede, pero como ellos son los mandatados a interpretar realmente, entonces así dicen que se puede, se puede. La historia juzgará si fue correcto o no fue correcto. Esos son otros 5 pesos. Sí, esos son otros 5 pesos. Pero además, no sé si vos viste la encuesta de la UFG. Sí, la disruptiva. De hace un par de meses, más o menos. Sí, bueno, acaba de salir una hace 2 semanas. Donde habla 3 semanas. Donde habla de que la gente ha dejado de consumir carne y esas cosas. Ah, es el anterior, hace 3 meses. Vaya, esa encuesta está diciendo 2 cosas, a mi interpretación. Miren, señores de la oposición, o miren, señores que no están de acuerdo con el estilo de gobernar. Esto es lo que tienen que hacer. Ahí dice claramente los vacíos que tiene y las oportunidades que tiene una forma distinta de ver el gobierno. Pero eso mismo le está diciendo al señor presidente. Mire, estos son los vacíos que todavía no ha llenado. Estas son las oportunidades y la esperanza. La gente le cree y lo apoya a ese nivel de números tan altos porque tiene fe de que usted va a resolver estos problemas. ¿Sí? Ese es el reto. Cuando vos generas esperanza, entonces tenés el reto de cumplir o satisfacer esa esperanza. Y ese sí creo que va a ser un reto en un segundo mandato del señor presidente. Sí, lo económico. Por ejemplo, lo económico. Lo económico. No, lo económico eso estamos claros. Sí. Y sabes qué, también creo que yo pienso que el presidente, su equipo de principales asesores y su equipo más cercano, lo voy a dejar planteado para que cuando vengamos lo ampliemos más, están conscientes que ese es un tema que se debe de resolver en un eventual segundo gobierno del presidente. Ajá. Y también creo que por lo que ha pasado con Arena y con el FMLN, Arena lo aguantan 20 años, al frente lo aguantan 10. Si no resolves eso, te dan el respaldo. También yo creo que el presidente tiene claro de que les puede pasar lo mismo que le pasó a Arena y que le pasó al FMLN. Claro, claro, así es. Ahora, si él resuelve ese problema, que se quede 100 años. Fíjate que la encuesta de la UFG... Que se quede 100 años. No, pero espérate, fíjate que la encuesta de la UFG que he hecho referencia, y lo dejo planteado, es lo siguiente. Dice, sí, estoy comiendo salteado, pero tengo esperanza de que el señor presidente Bukele me lo va a resolver. Cabal. Sí. Pero ese es un compromiso enorme. Sí, correcto. Bueno, amigo agricultor, ¿quieres incrementar tus cultivos de manera natural? Utiliza abono Avatar One 100% orgánico, mineralizado y nanogro para fortalecer y establecer orgánicamente el equilibrio del suelo. Protege tu cultivo de plagas de manera natural. Marca certificada distribuida exclusivamente por Agroindustria Real. Marca ya el 21 03 60 39 78 87 55 09. Ya regresamos. Andrés, tenemos 7 minutos por delante. Mira, tú compartís lo que toda la población dice y algunos analistas de la realidad, políticos que ven esto de manera objetiva. No me cabe la menor duda que tú también eres así. De que el presidente logró afianzar su reelección, este apoyo popular, este respaldo del pueblo salvadoreño, resolviendo uno de los temas más sentidos, como era el tema de la inseguridad en el país. ¿Tú lo compartís? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo. Y en lo que se refiere estrictamente a la represión del delito, yo he apoyado al presidente en la represión del delito. Eso se ha hecho y de verdad lo que ahora toca es la segunda parte. ¿Y cuál es la segunda parte? Que la tierra fértil donde creció tanto el delito ya no se pueda seguir generando delito. ¿Y cómo se hace eso? Simple y sencillamente generando un mundo distinto, un país más equilibrado, que tenga posibilidades el ser humano de desarrollarse. ¿Y qué significa desarrollo? Mira, los grandes economistas, científicos de la sociedad, etcétera, tienen unos niveles de explicación del desarrollo de una manera súper compleja y sofisticada. Yo lo interpreto, el desarrollo, de una forma más sencilla. ¿Y cuál es? ¿Cuántos estómagos vacíos se acuestan a dormir? Es decir, si vos tenés menos estómagos vacíos,
te estás desarrollando el país. Ese es el reto. Ahora, bueno, y lo evidencian estas encuestas. Sí. Y lo evidencia la esperanza de la gente. Pero imagínate que el presidente lograra resolver ese problema. Como Que- te dije. que no es fácil. Como te dije. Si lo resuelve, que se quede 100 años. Que no es fácil, Andrés. Es que mira, bueno, yo te puedo proponer por lo menos una medida. Ajá. Una sola medida Ujú. que va a hacer que los precios bajen. ¿Sí? Y te voy a poner un ejemplo. Solo tenemos 7 minutos, hombre. La medida, el FMLN, mientras gobernó y tenía mayoría en la Asamblea, hablaba de control de precios, decía. No, hombre, cuando decís control de precios estás hablando de una medida comunista. O entonces usemos el lenguaje capitalista. ¿Cuál es? Pongamos competencia real. Que la gente compita, que un producto compita con el otro, elevando la calidad y bajando los precios. Eso es una regla capitalista. Si nosotros lo hacemos, si de verdad hay una libre competencia en este país, entonces los precios tenderán a bajar, los servicios mejorarán y sobre todo la gente tendrá más capital para poder gastar y dinamizar la economía, cosa que no pasa. Atacar los monopolios. Atacar los monopolios, Sí, totalmente. atacar la estafa. Mira, Vaya, pero ya viste que llegaste a un tema del por qué dicen mucho y verdaderamente yo creo que lo que tú estás diciendo, la gente dice, si el presidente logra resolver el tema económico, se va a quedar mucho tiempo en el poder. está bien. Sí, porque en realidad la gente va a respaldar el hecho de que haya resuelto la seguridad y después la economía. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Y por qué es tan difícil? Porque hay que tocar el sistema. Hay que tocar el sistema. Vos sos comunista, va, no tan baquis. No, hombre. No, es que muchos lo A mí- repiten. a mí- Muchos lo repiten. Mira, de derecha, de izquierda, Mira, hay que tocar el sistema. Yo dije esto en un canal ¿Y de quién televisión. maneja el sistema? Vaya, lo que le denominan el poder económico. Tenés que tocar al poder económico. Tenés que tocarlo. Mira, yo dije cosas muy parecidas en un canal de televisión. Y enfrente estaba un diputado de Nuevas Ideas. Me gritó casi me grita 4 veces comunista. ¿Sí? Yo estoy convencido de que en El Salvador no tenemos un sistema capitalista. Lo que tenemos es un sistema feudal. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso? El feudalismo o el neoliberalismo, que para mí son sinónimos, es el principal enemigo del capitalismo. El capitalismo es el que vive de qué? De que vos consumás. Pero el capitalismo sabe que para consumir necesitas tener dinero en tu bolsa. Y para que tengas dinero en tu bolsa necesitas trabajar. Lamentablemente en El Salvador no hay generación de empleo, o es tan pequeña la generación de empleo que no absorbe la masa que anualmente está necesitando tener trabajo. Pero Andrés, ¿por qué Ese es el punto que hay que resolver. Pero ¿y por qué se tiene que hablar de comunismo, de capitalismo? ¿No te parece Mira, que ya cuando eso es estar en la época de las cavernas? O sea, Exactamente eso pensé yo. Yo por fregarte te dije que sos comunista. Pero cuando este no muchacho... me ofende porque igual, o sea, Pues mira, sí. aquí ya probamos con los comunistas y con los capitalistas y este país... Sorry, permitime hacer una corrección. El FMLN, institucional partido político, es más capitalista y más neoliberal Pero ¿cómo que se los vendieron? neoliberales. Pero ¿cómo se vendieron? Como comunistas. Entonces, y terminaron, Eso es verdad. y terminaron siendo. Mira, nosotros... No, pero respondeme, Mira, ¿qué terminaron siendo? tranzas, millonarios, se van del país, etcétera. Mira, nosotros de niños, desde que tenemos 14, 15 años, que nos vinculamos al proceso revolucionario, yo ya conté eso en tu programa, ¿sí? ¿Sabes cómo les decíamos al del Partido Comunista? Los rabanitos, ¿Así? ¿Por qué? porque eran rojos por fuera pero blancos por dentro. De comunistas. Así no como les tenían decían aquello, nada más que no. mirá, así como les decían Las sandías. verdes por dentro, Rojos por dentro, exactamente, a los del PDC. a los del PDC. Nosotros les decíamos los rabanitos y han demostrado en la historia que son eso, una bola de oportunistas que solo quieren componerse a costillas del pueblo en un lenguaje de izquierda. Y Y han desprestigiado la lucha de los que somos de izquierda. y defraudaron al pueblo. Y defraudaron al pueblo. Por eso el pueblo los repudia. No se vale. Y solo va a haber una nueva izquierda aquí
a partir de que erradiquemos ese oportunismo. Andrés va a estar con nosotros el miércoles de la próxima semana en Las Cosas Como Son, plataformas digitales, donde pues sin duda alguna tendremos que hablar también, tendremos tiempo ya de hablar de una propuesta que tienes para la ciudad, el Gran San Salvador, para el Gran San Salvador, sí, digamos. Es que lo que pasa es que como acuérdate que hoy ya ha cambiado. Pero te agradezco, Andrés, siempre son muy interesantes las pláticas contigo. El miércoles en plataformas digitales nos va a acompañar Andrés para seguir ampliando los temas y analizando la realidad nacional, pues sí, desde el punto de vista de voces objetivas, serias, ¿verdad? O sea, de verdad que sí, porque invitar a alguien para que insulte, para que despotrique, para que desconecte el hígado del cerebro, para que conecte el hígado con el cerebro, eso es fácil. De eso tenemos, has visto un montón, Andrés, y es lo que necesita el país, cambiar y trascender. Así es. Gracias, Andrés. Yo la verdad estoy muy agradecido con vos y con toda la gente que me está abriendo espacios. Ya mencionaste que no gente me han estado invitando. Te he estado monitoreando. Qué bueno, hombre, qué bueno. Y ojalá a usted que nos escucha, pues le sirva de algo los criterios que vertimos. Y ojo, la pregunta es, ¿qué país queremos? ¿Sabe por qué? Porque sí lo podemos construir. Así es, definitivamente. Muchas gracias. Nos vamos, hasta el próximo viernes nos reencontramos conscientes de haber cumplido con el deber de mantenerlos informados debidamente actualizados. Pórtense bien, canales, pues ustedes me conocen, yo soy Josué Nathan Vázquez.